Buenos días, gracias. Diputados y diputadas, para el CELS celebramos desde el CELS que finalmente la despenalización del aborto llegue a discutirse en el Congreso. Se trata de una cuestión que impacta a diario en la vida de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en nuestro país. Y desde el CELS, como una organización de derechos humanos, sostenemos que la actual política de penalización y criminalización del aborto viola sistemáticamente una serie de derechos humanos protegidos constitucionalmente y en los instrumentos de derechos humanos que forman parte de la Constitución. De forma cotidiana se violan los derechos de las mujeres a la vida, a la salud, a la integridad física, psíquica y moral, a la autonomía, el derecho a la intimidad, a la dignidad, a estar libre de violencia y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y a la igualdad de las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar en nuestro país. La penalización del aborto no disuade a las mujeres a practicarse abortos, solo hace que los abortos sean clandestinos, se practiquen en forma insegura y aumente la mortalidad de las mujeres, en su mayoría las mujeres pobres y jóvenes. También la criminalización del aborto provoca una criminalización sistemática de las mujeres que buscan asistencia médica ante una emergencia obstétrica, que puede ser un aborto inducido o espontáneo, un aborto prematuro o alguna otra complicación del embarazo que las empujan a la clandestinidad o a la muerte debido al temor fundado a terminar presas. Yo voy a ampliar algunos argumentos ya expuestos desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos por el doctor Gil Domínguez. En particular, en relación con la actual política de criminalización del aborto y el derecho a la vida y la protección incremental de la vida, y el derecho a la igualdad y la no discriminación. Por último, voy también a plantear algunas obligaciones internacionales en relación al derecho al aborto. Como se dijo ya, los argumentos utilizados por los sectores que se oponen al aborto, a la despenalización del aborto, se basan en una interpretación que no se condice con lo que dicen los instrumentos y sus interpretaciones hechas en el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, le hacen decir al derecho internacional de los derechos humanos cosas que el derecho internacional no dice. En relación con el derecho a la vida, estos sectores señalan que la Convención Americana dice en su artículo 4, cito, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Fin de la cita. Ya la Convención Interamericana, en el año 81, resolvió esta controversia en el caso Baby Boy, al señalar que la expresión en general no tuvo otra finalidad justamente que permitir la ratificación de la Convención por parte de los estados que habían despenalizado algunas causales para acceder a un aborto legal. Entre ellos, el Estado argentino, que lo tiene regulada en los 3 supuestos en el Código Penal desde el año 1921. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo, ratificó esa posición. Allí sostuvo que la protección del derecho a la vida no es absoluta, cito, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general. Además, señaló la Corte en este mismo fallo que si bien no hay una definición consensuada sobre el inicio de la vida, hay grupos que le otorgan atributos metafísicos a los embriones asociados a creencias, pero que esas concepciones no pueden imponerse a personas que no las comparten. Por otro lado, en relación con la protección incremental de la vida, otros de los argumentos de estos sectores es que el embrión es persona y que por ende es titular de derecho a la vida. Estas afirmaciones no encuentran sustento en el derecho internacional de los derechos humanos. En el caso citado de Artavia Murillo, la Corte rechazó esta idea al afirmar que una interpretación histórica y sistemática de los antecedentes existentes en el sistema interamericano confirma que no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión y que el embrión no puede ser entendido como una persona a los efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. La Corte entendió que el embrión no tiene capacidad autónoma de desarrollarse como individuo y no puede reconocerse la existencia de un sujeto de derechos. El objetivo directo de protección es fundamentalmente la mujer embarazada, dado que la defensa del no nacido se realiza esencialmente a través de la protección de la mujer. En relación con la igualdad y la no discriminación afectados por la actual política de criminalización del aborto,
los comités de Naciones Unidas han aclarado los principios fundamentales de igualdad y no discriminación y exigen privilegiar los derechos de la mujer embarazada sobre el interés de proteger la vida de información. Un ejemplo de esto son las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos Argentina en su decisión del año 2011 en el caso LMR, por el que condenó a Argentina por no haber garantizado el acceso a un aborto legal a una joven. El comité consideró que se habían violado los derechos a la igualdad y a la no discriminación, a la igualdad en el goce de todos los derechos entre los hombres y mujeres, a no ser sujetos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y al derecho a la privacidad. Ya es un dicho común en este debate, pero no deja de ser cierto, que si los que nos quedáramos embarazados fuéramos los hombres, el aborto claramente ya se hubiera descriminalizado, o probablemente, seguramente, no hubiera sido legislado y nunca hubiera criminalizado desde el principio. Y en ese sentido, el Congreso tiene la oportunidad histórica de subsanar y reparar esa desigualdad en relación con los derechos de la mujer. Finalmente, como se dijo ya aquí, no existen obstáculos constitucionales ni obstáculos desde el derecho internacional de los derechos humanos para legislar a favor de la descriminalización del aborto. Por el contrario, existen recomendaciones, y muchas, de distintos órganos internacionales que le exigen al gobierno argentino y al Estado argentino poder hacerlo. El comité, voy a nombrar algunas, el Comité de Derechos del Niño en el 2010 recomendó a la Argentina que avance hacia una despenalización del aborto y que adopte medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionada con el aborto. Tenés menos de un minuto, Gastón. Bien. En el 2016, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas señaló que la aplicación del fallo FAL, nombrado por Paola Vergallo, no es uniforme en el país y que el aborto legal es muchas veces inaccesible por la falta de protecciones médicos, de protocolos médicos y por el ejercicio abusivo de la objeción de conciencia, entre otros obstáculos institucionales. Pero también el comité agregó y recomendó al Estado Nacional que revisara la legislación sobre aborto, incluida la legislación penal, y que considerara la posibilidad de descriminalizarlo. También en el 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer señaló la persistencia de una alta tasa de mortalidad materna, principalmente por los abortos inseguros. También recomendó al Estado Nacional revisar la legislación penal y acelerar la aprobación del proyecto de ley relativo a la interrupción voluntaria del embarazo, aumentando el acceso legal al aborto, no solo en los casos de violación y de riesgo para la vida o la salud de la madre. En ese sentido, este Congreso tiene la oportunidad para subsanar